Entonces, el día de hoy vamos a nuestra última clase teórica correspondiente a la histología del sistema respiratorio. Básicamente, lo que nos interesa saber del sistema respiratorio, ustedes, bueno, ya lo conocen, ya lo han visto un poco en sus clases de anatomía. Sistema respiratorio, compuesto principalmente por conductos que nos permiten el transporte del oxígeno y dos órganos, dos pulmones que nos permiten realizar el intercambio gaseoso. Así que, ¿cuál es la principal gracia del sistema respiratorio? Intercambio gaseoso. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. ¿Ya? Esa es la principal característica. Pero adicionalmente cumple función de filtrar el aire, humidificarlo y temperarlo. ¿Cuál es la idea de filtrar? Evitar micropartículas o patógenos que nos puedan causar algún daño en el tejido pulmonar. ¿Cuál es la idea de humidificarlo? Que sea inofensivo para el tejido pulmonar, porque cambios de temperatura muy fuertes pueden llegar a dañar los tejidos. De hecho, en cultivos celulares, cuando tenemos las células en el laboratorio, si uno les hace cambios de temperatura muy fuertes, muy rápido, las células tienden a morir, ¿ya? Y temperarlo también tiene esa característica, que se adecue, vamos a ponerle homeostasis, que tenga esa misma característica de que esté a una temperatura relativamente semejante a lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener y la gracia de este tejido es que está compuesto por distintos tipos de epitelio. Y vamos a ver cómo van cambiando desde un segmento a otro, hacia otro, hacia otro. Lo que predomina, eso sí, como resumen, es un epitelio de tipo cilíndrico, pseudoestratificado, con mucha presencia de células caliciformes. ¿Se acuerdan qué función cumplían las células caliciformes? Pueden equivocarse, no hay ningún problema si se equivocan. Estas células que eran en copa, parecían como una copita, y adentro tenían muchos gránulos. ¿Qué gracia tenían las células caliciformes? Pista. Los gránulos que producen son gránulos de mucina. Por lo tanto, ¿a qué nos van a ayudar a producir? Moco. No me gusta la palabra moco, pero prefiero mucus. Es más bonita y más latina. ¿Ya? Pero se entiende que es una capita que nos va a ayudar a proteger todo lo que es el sistema respiratorio. ¿Ya? Va a estar presente a lo largo de todo el tejido, exceptuando cuando lleguemos a las vías más bajas, que ya ahí va a estar desapareciendo. Me refiero a los acinos alveolares, ahí ya no lo vamos a encontrar generalmente. Eso como introducción. Entonces, los resultados de aprendizaje de esta sesión son que puedan relacionar las estructuras de la célula eucarionte animal con la organización tisular y describir los tejidos fundamentales que forman parte de los órganos del cuerpo humano a través de la observación de muestras histológicas. Es importante esto
Bueno, me queda revisarles sus informes, pero algo que tienen que ir integrando. eh, a ver, lo voy a poner en palabras más simples. Cuando yo hice histología en la universidad, me costaba entender histología. Me costaba poder ver las muestras histológicas y saber qué era cada cosa. Pero los invito a que cuando crezcan, cuando maduren, cuando ya estén en etapas finales de la universidad o cuando ya estén más grandes en su desarrollo profesional, vuelvan a echarle una miradita a esta información, ¿ya? Y ahí las piezas les van a calzar mejor. Esto es como una historia, es más o menos como... ¿Vieron las películas de Harry Potter? Ya, bacán. En la última se explica todo, al final, básicamente. Y uno es como que vuelve a un círculo y se cierra totalmente el círculo y vuelves a entenderlo y puedes volver a ver las películas todo de nuevo sin ningún problema. Igual te va quedando como las dudas, pero se cierra ese círculo. Lo mismo pasa con las asignaturas y especialmente con las carreras. ¿Ya? Ahora que lo pienso y vamos a subir este video, me van a funar porque J.K. Rowling puso esta organización contra las personas trans, así que ya, les di un ejemplo por lo menos de un libro. En mi época era una buena escritora, tenía buenas intenciones. Entonces, cuando ya están en su desarrollo profesional, muchos kinesiólogos se dedican a la parte de morfología, a la parte de anatomía y de histología. Ahí hay un campo de trabajo que tienen disponible, ¿ya? Eso es otro mensaje que les quiero dar. No porque ustedes sean kinesiólogos necesariamente se van a tener que dedicar automáticamente a lo que es clínica. Siempre hay otros campos de trabajo, ¿ya? Desde ponerse un emprendimiento con una panadería y una pastelería, porque siempre es una buena opción. Yo me quería poner con un carrito completero, de hecho todavía lo tengo pendiente, hasta poder encontrar trabajos en empresas biomédicas, encontrar trabajos administrativos asociados a elementos de salud, eh, o pueden llegar incluso a hacer clases y van a tener que volver a echarle una mirada a estos elementos. A mí me pasó tener que volver a echarle una mirada a los elementos histológicos, que cuando lo di en la carrera, en segundo, no los comprendía muy bien, no los entendía muy bien y no me gustaba la histología. En cambio ahora cuando se las explico a ustedes, sí ahora me calzan muchas cosas, ¿ya? Así que mientras pase el tiempo y uno vaya madurando, les va a ir entendiendo más la situación. Así que les invito después, cuando ya sean mayores, a que les vuelvan a echar una mirada porque siempre está bueno y son elementos que los hacen destacar dentro del grupo de trabajo, ¿ya? Tanto dentro del grupo de trabajo del hospital o la clínica donde vayan a trabajar, como dentro del campo laboral, ¿ya? Luego tenemos que use la clasificación de los tejidos fundamentales para asociar la estructura de los órganos del cuerpo humano y que puedan aplicar los componentes histológicos junto a la estructura anatómica del cuerpo humano, relacionando la función de cada sistema que forma parte del cuerpo humano. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son la organización de las vías aéreas, las vías superiores y las vías inferiores, la porción respiratoria y lo que es el intercambio gaseoso. Partimos con esto, con la activación de conocimientos previos. Tenemos que en el proceso de inspiración ocurre la contracción del diafragma. El diafragma es un músculo que está por debajo de los pulmones y que al contraerse baja. Al bajar permite que los pulmones se ensanchen, aumenten su volumen e ingrese el aire. Mientras que en el proceso de expiración o exhalación, el diafragma se relaja, sube y los pulmones disminuyen en su volumen y el aire tiende a salir. ¿Por qué creen ustedes que respiramos? ¿Y por qué es importante el oxígeno que respiramos? Pueden tirar ideas al voleo. Esta es la parte en que activan conocimientos.
¿Por qué respiramos? Ya, para producir energía a través de qué? De la célula, ok. Pero, ¿qué ocupa la célula? ¿Cómo conectamos? ¿Cómo conectamos la célula con la respiración de los pulmones? Respiración celular. Y en particular, sigamos trabajando en esa línea. Y en particular, ¿cómo conectamos la respiración celular con la respiración de los pulmones? ¿Qué elementos hay entre medio? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo conectamos esto? Que nosotros respiremos a nivel pulmonar. Ustedes me dijeron que era para la producción de energía y que esto estaba dado principalmente por la respiración celular, ¿cierto? ¿Cómo conectamos? Aquí hay un vínculo. ¿Cuál es la X? ¿Cuál es el vínculo? Está dentro de la diapositiva. El oxígeno. ¿Y por qué es importante la respiración celular del oxígeno? Desglosémoslo. ¿Se acuerdan que podía haber una respiración? De hecho, partíamos con la pregunta base. Para hacer respiración celular, partíamos con la pregunta base, era si había oxígeno y teníamos dos alternativas. Una que decía que sí y otra que decía que no. Cuando era no, teníamos dos opciones. La fermentación láctica, que la hacían los eucariontes, y la fermentación. ¿Cuál otra fermentación había? La que a ustedes les gustaba los viernes. Alcohólica. Que hacía también, en este caso, era la Saccharomyces cerevisiae. Dábamos de ejemplo. Pero en este caso, sí tenemos oxígeno y por lo tanto hacíamos ¿qué tipo de respiración? Aeróbica. Y esta respiración aeróbica tenía distintas partes. Partíamos desde una materia prima, que era la glucosa. La glucosa pasaba a la glicólisis. De la glicólisis, que obteníamos piruvato, lo transformábamos a acetilcoenzima A. Del acetilcoenzima A pasábamos a el ciclo de Krebs. Y posteriormente pasábamos a la fosforilación oxidativa. Pista, para que no nos demoremos tanto. Aquí es relevante el oxígeno. Aquí es donde el oxígeno es la estrella. ¿En qué parte? ¿Qué rol cumple el oxígeno dentro de la fosforilación oxidativa? Acuérdense que acá había una cadena de transporte. ¿Qué transportaba? ¿Cómo se llama? Cadena transportadora de electrones. Y también teníamos bombas ATP-ASA. No, ATP sintasa. Que movía protones de un lado a otro y lograba producir ATP.
Pero en ese producir ATP, ¿qué requería? ¿Qué sí o sí tenía que estar presente para que esta bomba pudiera funcionar correctamente? ¿Por qué? ¿Qué rol cumple el oxígeno en este ciclo? De este ciclo salía ATP y adicionalmente salía agua. Tenemos el oxígeno. ¿Qué se le va a estar pegando al oxígeno? Hidrógeno. Por lo tanto, ¿qué significaba eso? Que iba a ser... ¿Cómo? No lo olviden, porque si quieren dar la recuperativa, estas preguntas fijas, ¿ya? Esa es la gracia del oxígeno, eso es por qué respiramos, por qué es importante, por qué surgió la vida como la conocemos el día de hoy, es gracias a la presencia del oxígeno y que nos permitió hacer la respiración aeróbica, porque el oxígeno es el aceptor final de los protones en la bomba ATP sintasa. ¿Ya? No lo olviden. Es por eso que respiramos simplemente. Aparte de que también necesitamos sacar el CO2, que es un subproducto de todo este ciclo. Pero lo necesitamos para que podamos formar finalmente ATP. Entonces vamos viendo cómo se compone el sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a estar compuesto principalmente por dos pulmones, un pulmón izquierdo, un pulmón derecho, y por las vías que permiten que el oxígeno, en este caso presente en el aire, lleguen a ellos, que son esta serie de vías aéreas que las comunican con el exterior. Estas vías aéreas te están cumpliendo con estas tareas que mencionamos acá. Y los pulmones van a estar cumpliendo con principalmente esta tarea, el intercambio gaseoso. Ya, estas de acá se conectan con esto. Las vías aéreas permiten la conducción del aire y la filtración del aire, mientras que los pulmones se encargan del intercambio gaseoso. El sistema respiratorio lo podemos dividir en dos partes, en vía superior aérea o porción aérea, que va a estar formado por la cavidad nasal, la nasofaringe y la orofaringe, y el límite, la frontera, va a estar a nivel de la laringe. Después tenemos en la porción inferior laringe, tráquea, bronquios y los pulmones. Después siguen más divisiones hacia abajo, pero eso es lo que tenemos por lo menos en general. Y funcionalmente, lo podemos catalogar en dos formas: la porción conductora y la porción respiratoria. La porción conductora es todas las vías aquellas que me permiten conducir el aire.
Y la porción respiratoria es todas aquellas que van a estar involucradas en el intercambio gaseoso. O sea, estas van a ser las vías respiratorias y estas van a ser principalmente los pulmones. Porción conductora, el nombre lo dice, conduce el aire. Porción respiratoria, encargada del intercambio gaseoso. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, ya. Sigamos entonces. Vamos a partir entonces viendo la histología desde arriba hacia abajo. Desde lo más grande en general hacia lo más pequeñito. Partimos. Nos saltamos la parte de la nariz bien asociado con esta parte de cavidades nasales. Cavidades nasales. Detrás de sus naricitas ustedes tienen sus cavidades nasales. En las cavidades nasales lo que podemos encontrar es que son la primera porción de las vías conductoras del aire. En ellas se cumple la función que habíamos mencionado acá, filtrar, humidificar y temperar. Va a estar compuesto inicialmente por lo que es un vestíbulo nasal, en las cuales vamos a encontrar glándulas sebáceas que producen sebo, glándulas sudoríparas, productoras de sudor, y folículos pilosos. Todos ellos van a tener la tarea de filtrar principalmente el aire. Evitar, por ejemplo, que entren polvitos, que entren mosquitos, que entren partículas que sean muy grandes y que pudieran generar algún tipo de daño. Entonces van a estar actuando como una barrera mecánica. Luego vamos a tener dentro de la cavidad nasal como tal esta estructura que ustedes pueden ver aquí, que va a estar formada principalmente, como yo les comentaba, por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Recuerden que pseudoestratificado significaba que todas las células tocaban la membrana basal, pero parecía como que estuvieran ubicadas en distintos niveles, ¿ya? Eso era por la disposición de los núcleos. ¿Y qué características va a tener? Presencia de cilios y adicionalmente vamos a encontrar nuestras queridas células caliciformes. Con esto vamos a tener que se va a producir mucus y va a haber un movimiento del flujo mucociliar. Por ejemplo, cuando a ustedes les da alergia, corre el agüita, básicamente, corre el mucus. Y eso es porque la cavidad nasal lo que está intentando es limpiar de los alérgenos la cavidad nasal. Por eso es que ustedes empiezan a producir mucus. O cuando les da, por ejemplo, por estornudar. También el estornudo está dado porque algo hizo clic dentro de la cavidad nasal que dice me molesta, me pica. Por lo tanto, el estornudo es un mecanismo por el cual a través no inspiramos, pero botamos, exhalamos una gran cantidad de aire en un periodo muy corto de tiempo. Por lo tanto, es a mucha velocidad. De hecho, no se recomienda que se aguanten el estornudo, porque incluso han habido rupturas de aorta por personas que se han aguantado el estornudo. Es muy fuerte, es muy potente, es mucha velocidad. Entonces, en esa mucha velocidad, el sistema trata de sacar lo que está molestando, lo que está picando. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar? Nuestras células caliciformes, nuestro epitelio pseudoestratificado que posee cilios. Vamos a encontrar por arriba recubriéndolo el mucus. Más abajito vamos a encontrar un lecho capilar submucoso, cuya función principalmente va a ser darle temperatura.
este aire frío, por ejemplo, ayer estaba muy helado el aire y la idea es que lo respiremos a través de la nariz, por mucho que nos llegue a doler acá la frente, pero es para temperarlo, para que llegue con una buena temperatura a nivel de los pulmones. Luego tenemos senos venosos, derivaciones arteriovenosas, arterias y venas que están presentes. También vamos a tener glándulas mucosas que van a estar produciendo mayor cantidad de mucus. Y debajito ustedes van a estar presentando el periósteo, que es esta membrana que recubre el hueso, y el hueso a nivel craneal. ¿Ya? Esa es más o menos la estructura y su función es una primera vía de entrada y que se comporte como una barrera, ¿ya? Para lo que viene a continuación en el sistema respiratorio. En la parte superior, en el cielo de las cavidades nasales, podemos encontrar una estructura en particular, que es la mucosa olfatoria. Acá le puse techo, pero es la parte superior. Y está formado por el epitelio olfatorio, que lo conforman las células receptoras de sostén basales y en cepillo, y adicionalmente glándulas olfatorias. Esta porción va a estar dedicada a la percepción del olor. Aquí es donde vamos a estar sintiendo todos los aromas que podemos encontrar a nuestro alrededor, por lo tanto es una estructura de carácter neurosensorial. Esta mucosa va a estar formada por un epitelio olfatorio especializado y por glándulas olfatorias, también llamadas glándulas de Bowman, ¿ya? Pero con que ustedes le digan glándulas olfatorias, están al otro lado. El epitelio olfatorio va a ser de tipo pseudoestratificado. Voy a ponerlo acá. Es un epitelio pseudoestratificado. Y vamos a tener a las células receptoras que van a ser unas neuronas bipolares. ¿Se recuerdan que las neuronas podíamos catalogarlas en distintas formas en base a cuántas y axones tenían? Ya. Estas son neuronas bipolares. Bipolares quiere decir que tienen una dendrita y un axón. Y gracias a ella vamos a poder detectar los estímulos odoríferos, principalmente a través de lo que son las vesículas olfatorias y los cilios especializados. Pero estos cilios no son móviles, sino que están adaptados para la recepción de señales, en este caso olfatoria. Adicionalmente, vamos a encontrar las células de sostén, que aquí están como sostén tacular, que su función va a ser un soporte físico y mecánico y de protección a nuestras neuronas, nuestras células olfatorias. Y adicionalmente vamos a encontrar las células basales, que se van a caracterizar por ser células madre del epitelio. ¿Ya? Este epitelio va a estar en constante renovación. Por lo tanto, al ser células madre, ellas van a ir a estar dando lugar
a la generación de nuevas células de sostén y adicionalmente también van a dar lugar a nuevas células olfatorias, a nuevas neuronas. Este es uno de los sitios donde ocurre la generación de nuevas neuronas, ¿ya? También ocurre a nivel cerebral. Se creía antes que era un mito, que no se generaban nuevas neuronas a lo largo de la vida, ¿ya? Pero sí se generan. Se ha demostrado en el último tiempo que sí se generan. Y este es uno de los sitios donde ocurre. Y ocurre gracias a estas células basales o también conocidas como células madre. Y finalmente tenemos a las glándulas olfatorias que lo que se encargan es secretar un líquido ceroso que va a ayudar a disolver las sustancias que sentimos como olores. ¿Para qué? Para que no estén siempre presentes esos mismos aromas, ¿ya? Y haya un recambio y no se estén siempre estimulando las neuronas respiratorias para poder sacarlas y para que podamos volver a sentir otros aromas en otro contexto. Piensen, por ejemplo, en sus mascotas, si es que tienen mascotas. Yo tengo gatos. Mis gatos principalmente, todos van y lo huelen. Antes de acercarse, van y olfatean. Es uno de los elementos principales de supervivencia que tienen muchos de los animales. ¿Ya? A través de el olfato, un animal puede sentir, especialmente otros mamíferos distintos a los humanos, pueden sentir si es que un trozo de alimento está en descomposición y pudiera ser potencialmente dañino, o si tiene características de haber producido algún tipo de veneno. Por los aromas van sintiendo todo ese tipo de características. En otros animales está mucho más desarrollado el olfato, por ejemplo en los gatos y en los perros, ¿ya? Y es porque es un mecanismo de supervivencia. En nosotros los humanos nos quedamos hasta cierto punto del desarrollo. ¿Por qué? Porque logramos desarrollar otras características. Por ejemplo, estar en dos pies nos permitió pasar de cuatro patas, en que teníamos una visión súper limitada de 1 metro aproximadamente de altura, en que era muy fácil que un león dentro de la sabana africana nos atacara, y nos pudimos poner de pie y podemos ver a grandes distancias. Ese es un mecanismo de supervivencia. Y adicionalmente desarrollamos un buen nivel de visión. Podemos ver, no quien les habla obviamente porque tengo lentes, tampoco yo Marlene lo más probable, pero en general la Cata, la Catherine y el Martín no están ocupando lentes y tienen buena visión, por lo tanto, asumo, tienen que hacerse los chequeos correspondientes y ese también es un mecanismo de supervivencia. Por lo tanto, nosotros quedamos hasta cierto nivel en el desarrollo de la capacidad olfatoria. Eso en general, pero seguimos teniendo la capacidad del olfato. ¿Cómo se va a componer todo esto a nivel histológico? Vamos a tener el epitelio olfatorio que va a estar pseudoestratificado o ciliado, en el cual vamos a encontrar esta porción de acá, que va a corresponder a los cilios. Vamos a encontrar conductos excretores que provienen de las glándulas de Bowman o las glándulas olfatorias. Vamos a encontrar las mismas glándulas olfatorias que van a estar en estas porciones de acá. Y adicionalmente vamos a encontrar los nervios olfatorios que se van a ir a conectar con el bulbo olfatorio en el encéfalo. ¿Ya? O sea, dentro de un corte histológico ustedes pueden encontrar epitelio, glándulas olfatorias, nervios olfatorios. Tienen la forma de nervios. Recuerden que la mielina al final dejaba espacios en blanco y lo que estaba, los puntitos que veíamos eran las células gliales que brindaban apoyo a las neuronas. Voy a abrir para que... Oh, sí, se nota el cambio de temperatura. ¿Cómo vamos hasta ahí? Célula madre.
Idealmente, células madre, por ejemplo, para donaciones va a depender del tejido de destino, ¿ya? Porque vienen con una codificación. Aquí me voy a salir totalmente de la materia, ¿ya? Cuando ustedes están recién en el proceso de fecundación, las células que se forman son células madre totipotenciales. ¿Ya? Totipotencial quiere decir que si nosotros sacáramos esa célula de ese embrión que está en gestación al inicio y yo la pusiera, por ejemplo, a nivel del cerebro, del ojo, de un músculo, de un hueso, se va a diferenciar hacia ese tejido en particular. Pero después avanzan y evolucionan y se comprometen hacia una vía y se llaman pluripotenciales. O sea, dejan de poder tener la capacidad de diferenciarse hacia cualquier tipo de célula y se comprometen con un linaje celular. Por ejemplo, voy a diferenciarme a células que están en la piel. Entonces, lo que se hace con las células madres, que vienen con un apellido, no son células madres por sí solas. Nosotros, de hecho, en el cuerpo todavía tenemos células madres, a nivel hematopoyético, por ejemplo, a nivel del epitelio respiratorio. Entonces, dependiendo de el tejido que la persona necesite que se reconstruya, es de ahí de donde van a sacar células madres. Lo que uno está intentando hacer ahora a nivel científico y de investigación es, porque nos quedamos estancados en la etapa en que la célula madre es pluripotencial. La idea es volver, resetearla a la etapa anterior en que sea totipotencial. Porque si es totipotencial, yo la puedo ocupar en cualquier tejido. Y con eso puedo, por ejemplo, reparar nervios, reparar tejido ocular, puedo reparar músculo. Y no tengo que devolver a etapas, no necesito que sea pluripotencial y sacarla de ese lugar. Entonces, dependiendo del tejido que uno vaya a reparar, es de donde se van a obtener las células madre. ¿Quedó clarito ahí la idea detrás de la célula madre? Ya. Vamos con la siguiente diapo. Después tenemos la faringe, que la faringe se caracteriza porque actúa como un pasaje común tanto para el aire como para los alimentos, ¿ya? Comunica las cavidades nasales con la laringe y también con el esófago, por lo que participa en funciones tanto respiratorias como digestivas. Podemos encontrar en ella distintas subdivisiones de la faringe. Tenemos por una parte la nasofaringe, que conecta con la cavidad nasal. Podemos encontrar la orofaringe, que se encuentra detrás de la cavidad bucal. Y luego podemos encontrar la laringofaringe, que me conecta con el inicio de la laringe. En el caso de la nasofaringe, lo que vamos a encontrar es que también tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. El mismo que les había comentado acá. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que en este caso viene con cilios. Y adicionalmente encontramos entre medio células caliciformes, que le permiten filtrar, humidificar y temperar el aire que estamos respirando. Mientras que, por otra parte, la orofaringe y la laringofaringe vamos a encontrar que están formados por un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. O sea, va a tener una estructura semejante a la piel, pero en la parte superior vamos a encontrar todavía células vivas. ¿Ya? Vamos a encontrar muchas capas de células
van a estar formadas en estratos, pero no hay formación de queratina. Como por ejemplo se ve en esta imagen de acá. Todo eso corresponde a ese tipo de epitelio. ¿Por qué? Porque va a ayudar a resistir el roce. ¿Roce de qué? Del paso de los alimentos hacia el esófago. También vamos a poder seguir encontrando las estructuras que habíamos estado viendo anteriormente. Glándulas seromucosas, principalmente mucosas, que acá está ubicada en el número 2, aquí y acá. ¿Qué función van a estar cumpliendo? Lubricación. Recuerden que yo les comenté que todo el sistema respiratorio siempre estaba en constante lubricación. Y adicionalmente, vamos a ver en la faringe, aquí no está puesto dentro de la diapositiva, no, sí está puesto, que hay tejido linfático difuso y nodos linfáticos. ¿Qué función van a cumplir? Respuesta inmune. ¿Por qué? Porque el aire también tiene en suspensión bacterias, la comida también puede tener bacterias. Entonces necesitamos que haya un equipo de protección dentro de este tejido. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ya. Vamos a la siguiente diapo. En la siguiente diapo ya llegamos a la laringe. La laringe va a cumplir dos funciones. Va a ser un conducto de aire hacia la tráquea y también va a cumplir la función de ser el órgano de la fonación. Esto quiere decir que va a permitir la producción de la voz, ubicándose entre la faringe y la tráquea. Por una parte, nuevamente, la laringe vamos a volver a encontrarla con el epitelio pseudoestratificado, ciliado. Vamos a volver a encontrar células caliciformes y lo que vamos a encontrar es que van a ver estos pliegues vocales, que es donde se van a conectar las cuerdas vocales. ¿Ya? Y este pliegue vocal va a estar conformado por un epitelio escamoso plano. ¿Qué gracia va a tener? Que es altamente resistente al roce del movimiento de las cuerdas vocales. Vamos a ver entonces también, por ejemplo, los pliegues ventriculares en esta zona, que si bien no participan directamente en la fonación, están recubiertos por un epitelio pseudoestratificado ciliado y adicionalmente esto se convierte en un epitelio estratificado de tipo plano. Mientras que los pliegues vocales en sí, como podemos ver en la imagen, tenemos un epitelio estratificado plano o escamoso plano y este epitelio va a permitir la protección contra la fricción y la vibración constante que generan las cuerdas vocales. ¿Ya? Más abajito de los pliegues vocales tenemos un tejido conjuntivo denso
que da forma, y tenemos también de manera adicional el ligamento vocal, que si lo sumamos con la presencia de musculatura, nos permiten la regulación de la tensión de las cuerdas vocales para modular el tono de voz. Si podemos regular el tono de voz a gusto, podemos hablar de manera más grave. O podemos hablar de manera más aguda, a manera voluntaria. ¿Qué tipo de musculatura sería? Está asociado a la voluntariedad. ¿Qué tipo de musculatura sería? El otro, estriado. Si se asocia a la voluntad, es estriado. Liso, visceral. No lo controla. ¿Ya? Eso en esta parte de la laringe. Y ahora empezamos a entrar en la etapa de la tráquea. ¿Ya? La tráquea es un conducto flexible que va desde la laringe hasta la bifurcación en los dos bronquios principales y sigue formando parte de la porción conductora. Tiene una estructura histológica en la cual destaca que está formada para poder conducir el aire de manera constante y eficiente gracias a la presencia de los anillos cartilaginosos. O sea, esta es una vía que se mantiene constantemente abierta, ¿ya? Para asegurar el flujo del aire. ¿Cómo va a estar compuesta? Principalmente vamos a tener que está compuesta por una mucosa, nuevamente epitelio pseudoestratificado ciliado, como ya lo veníamos hablando desde antes. Encontramos también que hay presencia de células caliciformes. Encontramos que tiene una membrana basal bastante desarrollada. Por debajo va a tener una lámina propia, que es este tejido conjuntivo. Vamos a encontrar también que posee cartílago, que es un cartílago hialino, que va a estar dando lugar a los, entre comillas, anillos cartilaginosos, porque no son anillos, si se fijan, tienen forma de herradura, no son anillos por completo, son semianillos, ¿ya? En la parte posterior tenemos musculatura, tenemos el músculo liso a nivel traqueal y músculo estriado a nivel esofagial, ¿ya? Este músculo traqueal es susceptible a la regulación de manera autónoma y, por ejemplo, se puede tirar a contraer cuando hay crisis asmática. ¿Ya? Por eso hay veces que no solo a nivel pulmonar, sino que también a nivel de la vía respiratoria de la tráquea a las personas les cuesta respirar. ¿Ya? Y también va a estar involucrado con la respuesta de la tos, que también es un reflejo. ¿Ya? Entonces también se involucra desde ese punto de vista. Y con eso puede modificar el diámetro de del lumen de la tráquea. Y finalmente tenemos por fuera la adventicia, que lo que le permite a la tráquea es que se conecte con los demás tejidos que están alrededor. Entonces, si vemos una sección transversal, ¿qué tenemos? Capa de tejido conectivo que lo conecta con las otras estructuras que están a su alrededor. El cartílago, formando estos semianillos cartilaginosos. Luego tenemos más abajito fibras elásticas. Vamos a encontrar glándulas principalmente de carácter mucosas, arteriolas, vasos linfáticos, nervios, para que haya todo lo que vimos de conducción, de alimentación, nutrición, intercambio, el paso de oxígeno para que las células se mantengan con vida y el epitelio que lo va a estar recubriendo y lo va a estar protegiendo.
En la pared posterior es donde podíamos encontrar la parte de los músculos y también vamos a seguir encontrando nuevamente nervios, arteriolas, glándulas mucosas, fibras elásticas, vasos linfáticos, epitelio protector. Pero aquí destacan la presencia de la musculatura y que no hay presencia de tejido cartilaginoso en la pared posterior de la tráquea. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Entonces ahora continuamos con los bronquios. Ya llegamos a la parte más baja, a este nivel. Los bronquios, aquí ya pasamos todo lo que es la tráquea y es un punto de distribución y que se va a ramificar el sistema respiratorio. Los bronquios se pueden dividir en dos tipos: bronquios primarios, que ingresan a cada pulmón, y los bronquios secundarios, que se ramifican hacia cada lóbulo. O sea, los secundarios vamos a tener tres secundarios para el pulmón derecho y dos para el pulmón izquierdo. Y luego se van a subdividir en bronquios segmentarios de manera interna en cada pulmón, que van a ir penetrando más profundamente en el tejido pulmonar. Histológicamente van a estar compuestos por 5 capas. Nuevamente, nuestro epitelio pseudoestratificado, vamos a tener una capa muscular ahora, de músculo liso, va a estar más presente, una submucosa conformada por tejido conjuntivo laxo, vamos a encontrar cartílago, pero ahora formando placas cartilaginosas, ya no van a formar anillos, sino que van a formar placas. Y vamos a encontrar una adventicia que le va a permitir estar en contacto con las demás estructuras que están por fuera. Recuerden que a nivel del tejido de la mucosa también vamos a seguir teniendo nuestras células caliciformes produciendo mucus y en la parte de la musculatura vamos a encontrar que este músculo controla lo que es el diámetro del bronquio. Y es uno de los principales afectados, por ejemplo, en las crisis asmáticas, ¿ya? Y también cuando trabajamos con broncodilatadores, para que el músculo se expanda y se expanda también el tejido pulmonar, ¿ya? Adicionalmente, a nivel de la submucosa, vamos a encontrar glándulas que van a seguir produciendo mucus en general, para hacer de protección y filtrado en el tejido. Y vamos a encontrar estas placas de cartílago hialino que nos van a permitir darle flexibilidad al tejido sin que pierda el soporte estructural que le otorga el cartílago. Finalmente, la adventicia va a conectar el bronquio con el resto del tejido pulmonar circundante. En un corte histológico lo que encontramos es el lumen, por donde va a estar entrando el aire. Vamos a poder ver el epitelio respiratorio ciliado, pseudoestratificado ciliado, en esta parte de acá. Vamos a encontrar el músculo liso y posteriormente vamos a encontrar lo que es el cartílago hialino, que es todo este sector de acá. Y nos vamos adentrando más en el pulmón. Epitelio, membrana basal, vasos sanguíneos que van a estar nutriendo el tejido, músculo liso que va a estar regulando el diámetro, el cartílago que le va a dar soporte y flexibilidad, y las glándulas submucosas que van a estar produciendo mucus para proteger también la superficie epitelial. Adentrándonos más aún,
esto se empieza a disminuir el diámetro y llegamos a los bronquiolos, que marcan la transición entre la porción conductora y la porción respiratoria. O sea, es nuestra frontera. De aquí ya entramos a la porción respiratoria. El diámetro generalmente es menor de 1 milímetro y esta estructura que cambia progresivamente le permite adaptarse a lo que va a ser el intercambio gaseoso que vamos a poder encontrar a nivel alveolar. Aquí los bronquios van a pasar a formar parte de lo que son los acinos pulmonares, que son las unidades funcionales de los pulmones y que están compuestos por el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio y los alveolos. El bronquiolo terminal representa el último tramo del segmento conductor. Mientras que el bronquiolo respiratorio posee lo que se llaman evaginaciones alveolares, y ya va a estar participando en el intercambio gaseoso. Lo mismo que los alveolos, que son las unidades principales del intercambio gaseoso. También tenemos que vamos a encontrar que los bronquios de mayor diámetro van a estar conformados nuevamente por nuestro epitelio pseudoestratificado ciliado, y los de menor diámetro, ya aquí pasamos del pseudoestratificado y simplemente es un tejido cilíndrico epitelial ciliado. Siempre van a haber cilios, ¿ya? Siempre vamos a estar protegiendo el sistema con presencia de cilios, pero vamos a ir bajándole la complejidad en adelante. También lo que vamos a encontrar en los bronquios de menor diámetro son las células CLAP, o antiguamente denominadas células de Clara. ¿Qué gracia van a estar teniendo estas células? Que van a estar secretando una sustancia que se llama surfactante, que lo que permite es que no se colapsen las vías aéreas al momento de la inspiración y la expiración, que mantengan su forma, y adicionalmente va a estar participando en lo que es el proceso de detoxificación y la regeneración epitelial. ¿Ya? Porque este tejido aún así se va a ver expuesto a micropartículas que lo pueden dañar, o algún otro elemento, por ejemplo el humo del cigarrillo, que también va a dañar las estructuras pulmonares, y adicionalmente va a ayudar a que se regenere este tejido en caso de que haya algún tipo de daño. ¿Ya? Aquí tenemos un diagrama de antiguamente se llamaban células de Clara, hoy en día se llaman células CLAP, que tienen la misma estructura que una célula típica, pero lo que tienen son que van a estar generando estas proteínas que son estos surfactantes que permiten que no colapse la vía aérea. Entonces lo que tenemos a nivel histológico va a ser el bronquiolo terminal, lo que es el 1, todo este sector de acá. Luego vamos a encontrar los bronquiolos respiratorios, que son estos de acá. Y luego vamos a ver que podemos encontrar los conductos alveolares. Y en el 4 ya encontramos los sacos alveolares. ¿Ya? Los sacos alveolares contienen múltiples alveolos. Eso por esta parte. Seguimos más abajo y ya encontramos las vías aéreas intrapulmonares. ¿Qué gracia tienen?
En la parte superior observamos a los bronquios. Voy a borrar la pizarra. Los cuales aún contienen las placas de cartílago y las glándulas submucosas que mantienen las vías aéreas abiertas y que tienen la producción de sustancias protectoras. Más abajito encontramos los bronquiolos, que se van a encargar principalmente de que haya un mayor control del flujo aéreo. Voy a ir indicándoles por parte, voy a ponerme como ustedes. Los bronquiolos, donde ya desaparecen las placas de cartílago y aumentan las fibras musculares lisas, en este caso, por ejemplo, los que es de acá, y permite un mayor control del flujo aéreo. Luego tenemos hacia el final del trayecto los bronquiolos terminales, que son estos de acá abajito, que dan paso a los bronquiolos respiratorios, los de acá. Y aquí ya parte la sección respiratoria y se ramifican en conductos alveolares, que son estos de acá. Y acá ya podemos encontrar los conductos alveolares y se forman los sacos alveolares que contienen a los alveolos. El conjunto de los bronquiolos respiratorios más los conductos más los sacos alveolares forma lo que son los acinos alveolares, estos de acá, que es donde va a estar ocurriendo el intercambio gaseoso principalmente. En esta imagen ustedes pueden ver que ahí se marca unos poros intraalveolares que se llaman DECON, que son pequeñas aberturas intraalveolares que comunican un alveolo con otro, permitiendo que se distribuya de forma uniforme el aire dentro del saco alveolar. Luego tenemos que, como les comentaba, al principio tenemos el bronquiolo terminal, músculo liso, fibras elásticas, y acá tenemos dos comparaciones en que está un bronquiolo de mayor tamaño y uno de más pequeñito. Aquí, si se fijan, todavía hay presencia de cartílago para mantener la forma. Hay presencia de las glándulas submucosas produciendo mucus a modo de protección. Tenemos nuestra musculatura lisa, que va a estar regulando el diámetro, y tenemos el epitelio respiratorio. Pero cuando bajamos y llegamos ya a nivel de los alveolos, lo que podemos encontrar es que encontramos el lumen del bronquiolo, encontramos músculo liso y nos encontramos con los alveolos. Desaparecen las glándulas submucosas y desaparece el cartílago. Simplemente nos quedamos con una estructura que va a estar mucho más simplificada a nivel de conformación celular, ¿ya? Y va a ser en este punto en el cual ya vamos a poder realizar el intercambio gaseoso. Luego lo que viene, ahora sí, es donde ocurre el intercambio gaseoso, que son los alveolos. Los alveolos están realizados por un epitelio simple, ¿ya? Básicamente tenemos nuestros sacos alveolares y nuestros distintos alveolos conformando dentro del pulmón. Vamos a tener los conductos alveolares, que son vías aéreas alargadas, que casi no tienen pared, solo alveolos, y vamos a tener los sacos alveolares, que son espacios rodeados por cúmulos de alveolos, y vamos a poder tener este tipo de estructuras donde encontramos porciones delgadas formadas por un tipo de células y luego porciones más gruesas por donde van a estar atravesando capilares y venas. Y con esto se forma una estructura de manera tal que el tejido se vuelve mucho más simple y permite que ocurra el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire que va a estar presente dentro de los alveolos. De hecho, los alveolos van a estar siendo atravesados muy frecuentemente por capilares alveolares, que por ahí van a estar pasando los glóbulos rojos de manera de fila india, uno tras otro, ¿ya? Y eso le va a permitir que haya el intercambio
entre oxígeno y CO2 presente en la sangre. Lo que sí hay que destacar es que en la porción delgada va a ser más eficiente el intercambio gaseoso porque es mucho más finita y está formada por un endotelio capilar y una lámina basal fusionada que va a dar lugar a la barrera hematogaseosa. Y por otra parte, la porción gruesa va a estar conformada por tejido conjuntivo y algunos otros elementos como fibroblastos, colágeno y elastina, lo que brinda soporte estructural y elasticidad. Y todo esto lleva a maximizar el área de superficie para que se forme de hecho una superficie de casi 70 metros cuadrados de contacto con el aire y eso haga más eficiente el proceso del intercambio gaseoso. Finalmente llegamos a los alveolos y vamos a tener dos tipos de células que van a estar conformando los alveolos. Los primeros son las células alveolares de tipo 1 o neumocitos tipo 1 que van a estar revistiendo los alveolos. De hecho, están acá, súper finitos, y van a estar formando contactos entre ellos para formar una barrera, ¿ya? Y tienen una lámina basal de carácter continuo. A través de ellos, principalmente, es donde va a estar ocurriendo el intercambio gaseoso. Mientras que las células alveolares de tipo 2 van a estar secretando el surfactante alveolar, que ¿qué gracia tiene? Va a estar recubriendo el alveolo va a permitir que, por una parte, disminuya la tensión superficial, o sea, que la eficiencia del intercambio gaseoso sea mucho mejor y adicionalmente va a evitar el colapso del alveolo. O sea, que al momento de exhalar, por ejemplo, las paredes del alveolo no queden pegadas, ¿ya? Sino que se puedan separar y pueda volver a continuar con el ciclo de la respiración. Adicionalmente, podemos encontrar macrófagos. Recuerden que estos son macrófagos alveolares que se van a encargar de fagocitar, por ejemplo, aquí hay una micropartícula que podría ser fácil de polvo o de polen para que no esté molestando dentro del alveolo y no cause ningún tipo de daño. Pudiera fácilmente también ser una bacteria, ¿ya? Para evitar que se cause una enfermedad. Generalmente se le llaman de este tipo a estos macrófagos dust cell, como células de polvo, pero en general son macrófagos alveolares, principalmente. También vamos a estar encontrando que esto está muy rodeado por capilares sanguíneos, que es por donde van a estar pasando los glóbulos rojos y va a estar ocurriendo el intercambio gaseoso. Y aquí en la imagen histológica lo podemos ver. Los neumocitos de tipo 1 son mucho más delgados, mientras los neumocitos de tipo 2 son un poquito más gruesos. Vamos a estar viendo que va a estar siendo atravesado por capilares sanguíneos a nivel alveolar y también vamos a encontrar capilares venas pulmonares por donde va a estar pasando también sangre. Y estas células más oscuras de acá y más grandes son los macrófagos o las dust cells que van a estar cumpliendo función protectora a nivel inmunológico. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son las que destacan? Los neumocitos de tipo 1, intercambio gaseoso, neumocitos de tipo 2, producción del surfactante, los macrófagos, protección inmune contra algún tipo de agente potencialmente nocivo. Y el surfactante que va a evitar que colapse el alveolo. ¿Ya? Y finalmente llegamos a la última diapositiva. Esta es la historia. La sangre viene desde la arteria pulmonar. Déjenme borrar para contarles toda la historia de manera lo más bonita posible.
La sangre que viene desde la arteria pulmonar tiene una alta concentración de dióxido de carbono. A nivel de gases, eso no se llama como concentraciones, sino que se llama presión parcial. Entonces, tenemos que la presión parcial de CO2 a nivel de la arteria pulmonar, de la sangre que viene desde, esto viene desde los tejidos, es bastante alta. Mientras que acá vamos a decir que la presión parcial de CO2 es normal. Entonces, si lo vemos como concentraciones químicas, van a tender a equilibrarse. Por lo tanto, si tienden a equilibrarse, acá hay mucho CO2 y acá hay poco, ¿qué va a pasar? ¿De dónde se va a mover el CO2? ¿Desde la arteria hacia el alveolo o desde el alveolo hacia la arteria? Desde la arteria. Desde la arteria hacia el alveolo. Mientras que a este nivel tenemos que la presión parcial del oxígeno es bastante bajita. Y aquí vamos a decir que está a nivel normal o ambiental. Por lo tanto, este era para el CO2. Por lo tanto, ahora, ¿en qué dirección se va a mover el oxígeno? Si acá está normal y acá está bajo, tenemos que llegar a un equilibrio. Por lo tanto, del alveolo hacia la sangre. Y eso es lo que ocurre. De la arteria pulmonar tenemos que está muy elevado el CO2. Esto, recuerden que está unido a la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Va a pasar hacia el alveolo y esto va a estar atravesando los neumocitos de tipo 1. Y como tenemos adicionalmente poco oxígeno, el oxígeno que está dentro de los alveolos va a estar pasando hacia la sangre y se va a unir a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Por eso es que generalmente hay cambios de color. ¿Ya? Cuando está muy alto los niveles de CO2, se ve de color más azulado. Por eso las venas se ven más azuladas. Mientras que la sangre está enriquecida en oxígeno, se ve más rojiza. Y esto va a estar atravesando a través de los neumocitos. ¿Ya? Tenemos el aire que va a estar entrando y saliendo, la presencia de los neumocitos tipo 2 produciendo el surfactante, la presencia de macrófagos alveolares que va a estar cuidando de que no haya ningún agente dañino. Adicionalmente vamos a tener musculatura lisa, fibroblastos, fibras colágenos que nos va a estar dando la forma del alveolo, pero por aquí va a estar pasando el capilar sanguíneo y con eso logramos que ocurra el intercambio gaseoso. ¿Ya? De esa manera pasamos desde un alto nivel, desde llevar el CO2 desde los tejidos, desecharlo a nivel de los pulmones, a nivel de los alveolos y obtener oxígeno y pasarlo a la sangre y llevarlo de vuelta a los tejidos pulmonares, ahora principalmente al corazón, se bombea a nivel de las arterias y llega a los tejidos donde pueda ocurrir la respiración celular, especialmente en la fosforilación oxidativa de la respiración aeróbica y podamos obtener nuestros 36 moléculas A34 de ATP. Esta es la última diapositiva. Ahí están las estructuras. Dejémoslas de tarea para el día jueves para que la puedan completar, pero está dentro del PPT y así tenemos algo más de qué conversar. Échenle una mirada a la bibliografía, especialmente a el Paulina, Histología, Texto y Atlas. Me avisan si es que no lo pueden encontrar y también yo tengo el Netter, que está en inglés, pero es bastante ilustrativo. Para que vayan asociando la histología con las cosas que van viendo. Y el Netter de hecho es bonito porque tiene harta imagen y poco texto. ¿Ya? Muchachos, fue un gusto haberles hecho la última clase teórica. Se pasaron. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo el día jueves
para lo que es taller y repaso de la última cátedra.